Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. En el día de hoy aprenderemos a manipular el tiempo en nuestros tests. Conoceremos la forma de hacerlo utilizando Laravel y también os recomendaremos una librería de PHP que ofrece la misma funcionalidad y es agnóstica a cualquier framework. Cuando desarrollamos aplicaciones, es común encontrar escenarios donde necesitamos probar comportamientos que dependen del tiempo. Laravel facilita esta tarea con métodos sencillos para controlar la fecha y hora durante nuestras pruebas. Por ejemplo, permite viajar en el tiempo mediante diferentes métodos travel o congelar el reloj con los métodos freeze_time y freeze_second. Para poder utilizar estos métodos, nuestra clase de test deberá heredar de la clase TestCase del framework de Laravel, ya que se encuentran dentro de este trait de InteractsWithTime. Veamos un ejemplo práctico desde código para entender su potencial. En el siguiente fichero hemos creado una clase sencilla de producto con las propiedades descripción y precio, así como con una propiedad de tipo carbon que indica hasta qué fecha el producto está disponible. Esta clase incluye un método está disponible que verifica si la fecha de disponibilidad es posterior a la fecha actual. Evidentemente, la única forma de poder comprobar que está disponible funciona correctamente es manipulando el tiempo del sistema. De lo contrario, sería imposible que las pruebas que verifican la disponibilidad o no del producto pasaran con éxito a la vez. En la siguiente prueba vamos a ver cómo podríamos lograr la verificación de ambos supuestos, que el producto sigue disponible en el plazo de 7 días y que deja de estarlo en el octavo. Lo primero que tendremos que hacer es congelar el tiempo con $this freeze_time. De este modo nos aseguraremos de que el test es preciso hasta la última milésima de segundo y no se producen tests erráticos. Aquí abajo hemos creado una demostración de freeze_time. Como podéis ver, creamos dos cadenas de fechas separadas por un segundo de diferencia, pero al haber congelado el tiempo, estas dos son iguales si las comparamos. Ejecutamos el test y efectivamente ambos valores son idénticos. Volvemos al test que estábamos escribiendo y ahora vamos a crear la instancia de la clase producto. Escribimos producto igual a new producto, descripción, por ejemplo, gafas, el segundo parámetro, precio, vamos a decir por ejemplo 70, y en disponible hasta vamos a escribir lo siguiente: carbon now para crear una instancia de carbon. Importante, vamos a añadirle una totalidad de 7 días y también muy importante el detalle de añadir de llamar, al método endOfDay. Con esto lo que logramos es que la fecha interna que guarda Carbon para esa instancia sea la del último segundo del día dentro de 7 días. ¿De acuerdo? Perfecto. Y lo último que nos falta en la preparatoria es viajar en el tiempo 7 días hacia adelante para comprobar que el producto seguiría estando disponible. Ahora vamos a realizar la llamada al método que estamos probando y por último vamos a establecer la verificación. En este caso, como solo han pasado 7 días, el producto debería seguir disponible, así que podríamos escribir $this a ser true de resultado. Ejecutamos el test y como era de esperar, tras 7 días sigue estando disponible. Vamos ahora a verificar que tras 8 días dejaría de estarlo. En el método travel indicamos esta vez 8 días. Volvemos a ejecutar la prueba y efectivamente ahora el test ya no pasaría. Para probar ambas casuísticas en el mismo método de test, podemos usar el atributo testWith de PHP-Unit que vimos en un vídeo previo del curso. Podríamos indicar que el método debe recibir la cantidad de días que queremos viajar en el tiempo y el resultado esperado para la aserción. Añadiríamos un primer testWith con 7 días y el valor verdadero y otro testWith con 8 días y el valor falso. En el cuerpo del test cambiaríamos este valor fijo de 8 a la variable días y en vez de usar el método aserTrue, podríamos usar asertSame y decir que esperamos que el resultado esperado coincida con el resultado real de la llamada al método. Ejecutamos el test y funciona en ambos casos. ¡Estupendo!
Para finalizar el vídeo, queremos comentaros que tanto si trabajáis fuera del entorno de Laravel como si desde una clase de prueba concreta no queréis acoplaros al test case de este framework, podéis usar de forma alternativa la librería phpMock para falsear funciones nativas de PHP como time o date. Y con esto terminamos nuestro vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos en la próxima entrega y hasta entonces, un fuerte abrazo.